Bueno, el tema de lección de nuestras hermanas, la novena lección de este trimestre, cuyo título es Descanso en Cristo, es los ritmos del descanso. Y se enfoca nuestra lección en el sábado, en el descanso sabático, como lo vemos en el versículo de memoria, que está en Génesis 2:3. Y dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, ¿qué significa esto? Llegar a entender y predicar plenamente el sábado es sumamente importante para el pueblo que tiene como primer trabajo de su misión el reparar la brecha hecha por el Papa a la Santa Ley de Dios y recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra para llegar a tener, como dice el Apocalipsis, el Evangelio eterno, tener lo que se perdió y poder empezar a guardar y predicar plenamente el sábado. Y por supuesto recibir la bendición prometida al pueblo adventista, para que los que tengan fe en Dios y guarden las palabras de la profecía puedan recibir el sello de Dios y completar su misión predicando el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Y en eso tiene justamente una importancia, está muy relacionado con el sábado. Como leemos en Primeros Escritos, página 65, que nosotros lo conocemos porque siempre lo repetimos, el Papa hizo una brecha en la Santa Ley de Dios, pero vi que había llegado ya plenamente el tiempo, cuando en 1844, en que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios. Entonces la pregunta es, ¿reparamos la brecha? ¿Ya la reparamos? Y justamente porque después de que reparáramos la brecha, los lugares asolados serían reedificados. Ahora, si los lugares asolados todavía no han sido reedificados y no hay 144.000 columnas del templo de Dios, es porque nos demoramos en hacer nuestro trabajo, en reparar la brecha, nuestro primer trabajo. Como también conocemos que esta cita, que lo leemos repetidamente, un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros, la piedad de la iglesia primitiva, del pueblo que conocía a su Dios, es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. Ahora, ¿para qué? Para obtener la bendición del Señor, dice, para poder recibirla, porque no estamos preparados para recibirla, no estamos preparados, dice ella, para recibir al Espíritu Santo la promesa. ¿Por qué? Porque el pueblo adventista no conocía la verdad, no había recuperado el conocimiento de la verdad y la verdad no había sido sembrada en sus corazones. Y por eso Dios no podía derramar su Espíritu Santo para hacer germinar la verdadera semilla de trigo en el corazón del pueblo adventista. Ahora, pero Dios le mostró lo que iba a pasar a futuro. Dice Elena, primeros escritos 32 y 34, al 34, donde está esta visión. Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan qué cosa, el sábado. Entonces, simbólicamente, Dios le mostró esta visión y ahí le habló del sábado. Y nosotros tendríamos que entender qué significaba esto. No ha rechazado la luz referente a él, y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo, o sea, recibimos la lluvia tardía cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado, porque el pueblo adventista lo proclamaba, pero había cosas que no entendía. Ahora, cuando el pueblo adventista predicara el fuerte pregón, tendría que haber entendido plenamente el sábado, lo que es el sábado, y lo estaría predicando plenamente. Y dice Elena, esto enfureció a las otras iglesias. Ahora, predicar plenamente el sábado va a enfurecer ¿a quién? A las otras iglesias. A la bestia del falso profeta y a los adventistas nominales, los que no guardaran el sábado, pues no podían refutar la verdad sabática, y entonces todos los escogidos de Dios, que estaban donde, en medio de la Gran Babilonia, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, porque ese pueblo ahora predicaba la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. ¿Por qué el pueblo que está en Babilonia no sale ahora a esas iglesias? Porque el pueblo adventista no predica la verdad. Pero cuando prediquemos la verdad, como Dios le mostró a Elena de White, van a comprender claramente que el que predica posee la verdad y van a salir. Y por supuesto van a ser
Van a ser perseguidos ¿por quién? Por las iglesias y los adventistas nominales y las naciones que se van a irar en contra del pueblo de Dios. Y en primeros escritos, página 85-86, leemos: el comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan, mientras Cristo está en el santuario. O sea, el pueblo de Dios va a predicar. ¿Y por qué predica? Porque todavía es tiempo de salvación y Cristo está en el santuario, oficiando a favor del pueblo que está en Babilonia. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán. ¿Quién se va a enfurecer y airar? Primero las iglesias y los adventistas nominales y después las naciones. ¿Por qué? Porque estas iglesias van a unirse al Estado para perseguir al pueblo de Dios por medio de leyes, por medio de la ley dominical activa, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder extraordinario al fuerte clamor del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 posteriores plagas serán derramadas. Ahora, pero todo esto tiene relación con el sábado. ¿Cuándo pasaría? Cuando conociéramos, entendiéramos, guardáramos plenamente el sábado y pudiéramos predicar plenamente el sábado. Entonces, ¿qué significa el sábado? Entonces, si lo vemos en el tiempo, nosotros sabemos que el periodo final está primero desde 1844, que Dios llamó al polantista y le dio la misión de reparar la brecha para que los lugares fueran asolados, fueran reedificados. Dios seguiría reteniendo los vientos justamente hasta que esa obra hubiera sido hecha, y cuando hubiera 144.000 columnas en el templo de Dios y el pueblo de Dios hubiera estado sellado, recién ahí empezaría el tiempo de angustia. Ahí sería derramada la lluvia tardía sobre el pueblo de Dios y llegaría el día de la batalla, empezaría el tiempo de angustia, y en ese tiempo se airarían las naciones. Y ahí predicaríamos plenamente el sábado. Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué es predicar plenamente el sábado? ¿Qué es lo que entendería el pueblo de Dios acerca del sábado que no entendía antes? Y bueno, sí. ¿Qué opinan ustedes? Me dice Griselda que les pregunte a ver qué opinan. O sea, ¿qué es lo que no entendía el pueblo adventista? ¿Por qué el pueblo adventista no predicaba plenamente el sábado? Bueno, lo vamos a ver en el estudio, así que si están tímidos no hay problema. Entonces, como dice Elena, lo que Dios le mostró: los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, deben reflejar antes del tiempo de angustia plenamente la imagen de Jesús. Ahora, y eso tiene que ver con el sábado. Vi que muchos descuidaban la preparación necesaria, esperando que el tiempo de refrigerio y la lluvia tardía los preparase para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. Oh, dice Elena, ¿y a cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia? Habían descuidado, ¿qué cosa? La preparación necesaria. No habían recibido el sello de Dios y por lo tanto no podían recibir el refrigerio indispensable para sobrevivir a la vista de un Dios santo. Como Jesús nos anunció que justamente cuando llegara el tiempo de nuestro apresuramiento, en este tiempo los miembros de la última generación de la iglesia remanente, las 10 vírgenes que, tardándose el esposo, habrían cabeceado, habrían cerrado sus ojos a la luz de sus lámparas y se habrían dormido, justamente. Entonces, ¿qué pasaría con nosotros? Estaríamos en la condición del ángel de la Odisea y nos creeríamos ricos. Y como eso estaría pasando, está pasando, debemos hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, las que pusimos aquí. ¿Guardamos los adventistas el séptimo día realmente y plenamente el sábado? Y la respuesta es no. No lo guardaban en el tiempo de Elena de White. No lo guardaba el pueblo adventista en ese tiempo porque no había completado su primer trabajo, y menos cuando estuviera dormido. Entonces el pueblo adventista ahora no está guardando plenamente el sábado, y no lo haría hasta que se despertara y recuperara el conocimiento de la verdad, hasta que
cumpliéramos nuestro primer trabajo. ¿Sabemos los adventistas del séptimo día por qué y para qué Dios creó el sábado? El ángel de la Odisea cree que lo sabe. Cree que guarda el sábado, pero en realidad no lo sabe y tampoco guarda el sábado. Y menos plenamente. ¿Sabemos cuál es su significado profético, el significado profético del sábado? ¿De las fiestas solemnes de Jehová? ¿De los sábados de las fiestas solemnes de Jehová? No, pero el ángel de la Odisea cree que lo sabe, se cree rico y cree que de nada tiene necesidad. O sea, no tiene necesidad de buscar y encontrar la verdad. No tiene necesidad de leer y oír las palabras de profecía y no tiene necesidad de guardarlas. Ese es el problema del ángel de la Odisea. ¿Guardamos los mandamientos de Dios y tenemos la fe de Jesús como pueblo? Creemos que sí, lo decimos, pero no lo hacemos, si no, no estaríamos en la condición del ángel de la Odisea. Si tuviéramos la fe de Jesús, no seríamos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Estaríamos vestidos de vestiduras blancas y también tendríamos el testimonio de Jesús, el testimonio de los miembros de la iglesia primitiva, porque de él habríamos comprado oro refinado en fuego y lo tendríamos atesorado en nuestro corazón. Pero el ángel de la Odisea no tiene eso. Ahora, ¿cuándo empezaríamos a guardar plenamente el sábado? Solamente en la última generación, cuando completáramos nuestro primer trabajo, después de despertarnos y arreglar nuestras lámparas. Y por eso, la profecía de Apocalipsis 14, 6, 7 sería realidad. Porque desde que se perdió el conocimiento de la verdad, del verdadero evangelio, nunca volvió a ser predicado, pero tiene que volver a ser predicado, como dice Apocalipsis 14, 6, 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, y esta es la novedad. Tenía lo que se perdió para predicarlo a los moradores de la tierra. O sea, cuando alguien recibe algo y lo entiende de parte de Dios, tiene que predicarlo, porque esa es su misión. Es un testigo que tiene que predicar, es un ángel, un mensajero de Dios, para predicarlo a los moradores de la tierra primero, aquí a sus hermanos, y ese I no está en nuestras Biblias, pero está en el original, por lo menos en el griego, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed ¿a quién? A Dios. ¿A qué Dios? Y si tiene el Evangelio eterno y conoce la verdad, al Dios verdadero. Temed a Jehová y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad ¿a quién? A Jehová, aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Y por qué hay que decirle esto a todo el pueblo? Primero los moradores de la tierra. Porque no lo están adorando, pero creen que sí. ¿Teme a Jehová el pueblo que está en medio de la gran Babilonia? No, porque están siendo engañados por la bestia del falso profeta, que lo están haciendo adorar al dragón, adorando a la imagen cristiana del dragón, a la que empezó a adorar la bestia religiosa en el tiempo de la apostasía, como leemos en Apocalipsis 13, 3 y 4. Vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Y qué pasa? Y se maravilló toda la tierra. Ahí la tierra es un símbolo del lugar donde está el pueblo de Dios. En el tiempo de Israel era la tierra de Israel. Y después en la profecía del Apocalipsis, la tierra es la tierra que ayudó a la mujer, a la iglesia de la Reforma, cuando era perseguida por Roma. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, todos los protestantes. Y toda es toda, todos los protestantes, incluyendo ¿quiénes? A los adventistas del séptimo día. ¿Y adoraron a quién? Al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Y esa es una realidad. Ahora, el principal pecado de la bestia, el falso profeta, es la adoración del dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y no es justamente que no adoren al dragón el sábado. Aquí les falta esto. ¿Por qué? Porque si adoraran al dragón el sábado, ¿estarían guardando los mandamientos de Dios? No. Si adoramos a Baal en sábado, ¿guardamos el sábado? No, porque el sábado es para Jehová. Por otra parte, los lobos vestidos de ovejas que están en medio del pueblo antista, sí adoran al dragón el sábado. Y no guardan precisamente el sábado. Porque
adorar en sábado y reposar en sábado y adorar al dragón no es guardar el sábado. En sábado guían al pueblo adventista a adorar al dragón. Ese es el principal problema del ángel de la Odisea, la adoración de la imagen cristiana del dragón en sábado, la misma imagen a la que adoran la bestia del falso profeta. Por eso, el pueblo adventista necesita oír la plena predicación del mensaje de los tres ángeles, el mensaje de Elías. Ahora, vamos a la verdadera razón del sábado. ¿Por qué Dios creó el sábado? Los adventistas del séptimo día conocemos una parte de la razón por la que Jehová Dios creó el sábado y decimos que es un monumento de la creación. Fue creado para que recordemos que Él es nuestro creador y lo adoremos por esa razón. O decimos que fue creado para que descansemos del cansancio que nos generan nuestras labores semanales. Y hasta llegamos a decir que el sábado es el sello de Dios, que recibiremos el sello de Dios por guardar el sábado. Pero nos perdemos lo más importante de la razón del sábado, de lo que significa realmente guardar el sábado y de su significado profético, transformándolo en una obligación que debemos cumplir, del mismo modo en el que lo hacían los maestros de la ley en el tiempo de la primera venida de Jesús. ¿No? ¿Y qué hacían ellos? Tenían que guardar la ley, pero creían que guardar la ley es lo que hacían ellos y no entendían la ley. Y diezmaban la mente en el eneldo y el comino y se olvidaban de lo más importante de la ley, la justicia y el amor de Dios, porque el sábado tiene que ver con el amor de Dios. De ese modo, el sábado se convierte en una carga que debemos llevar los adventistas del séptimo día. Ahora, ¿qué dijo Jesús en ese tiempo a los maestros del pueblo judío? Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. ¿Qué pasaban por alto? La justicia y el amor de Dios. Estos era necesario hacer sin dejar aquello. Ahora, ¿qué es lo más importante de la ley? ¿Cómo podemos llegar a entender la verdadera razón del sábado y su relación con la justicia y el amor de Dios? Como Jesús lo dice, hay un solo modo, y es seguir el camino que Dios nos indicó, poniendo línea sobre línea a todas las palabras en las que Jehová habla del sábado, porque es la única forma. Y vamos a tratar de hacer eso en forma sintética. Y vamos a empezar por la razón por la cual creó Dios el sábado, por la cual Jehová creó el sábado. Para entender la razón de la creación del sábado, primero debemos conocer al Creador. Como le indica Juan, Dios es amor y todas sus obras son obras de amor. Las hace por amor. Y tenemos que saber lo que es el amor para entender por qué Dios hace estas cosas y para conocer a Dios. Perdón. Estaba por estornudar, pero... sí, no me salvé. Y Juan en 1 Juan 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. O sea, ¿qué conoció justamente Juan? ¿Qué conocían los miembros de la iglesia primitiva? El amor que Dios tiene para con nosotros. Porque conocían justamente cómo era Dios. Y él decía, Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ahora, ese es el conocimiento que nos falta, ese es el conocimiento que le falta al mundo. Conocer y creer el amor que Dios tiene para con nosotros y que Dios es amor. Ahora, ¿qué es el amor? Porque hay muchas definiciones de amor, pero vamos a ver cómo lo define la Biblia. Y el amor, el verdadero amor, es un vínculo que se establece entre el que ama y la persona amada. El amor, como dice Pablo, es el vínculo perfecto con el que una persona puede vincularse con otra. El vínculo que hace que el que ama busque en primer lugar el bien de la persona amada. Como leemos en Colosenses 3:14. Y sobre todas estas cosas, dice Pablo, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, el que tiene amor en el corazón establece vínculos perfectos. Ahora, y por eso sabemos que, como Dios es amor y como es Jesús, Él es perfecto, establece vínculos perfectos, vínculos de amor.
Por eso toda la creación, incluyendo el sábado, fue hecha por Jehová, nuestro Dios y Padre, no para Él, no como un monumento ególatra de su obra, porque eso es lo que hacen los hombres, los conquistadores que establecen monumentos a sus obras, sino Dios creó el sábado para el hombre, para nosotros, por amor a nosotros, para las personas amadas, para sus hijos, como Jesús lo indicó, como leemos en Marcos 2:27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Ahora, ¿qué hizo Dios? Toda nuestra creación, todo lo que hizo, lo hizo para el hombre. Y también hizo para el hombre, ¿qué cosa? El sábado. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Y por eso es importante entenderlo, porque es una obra de amor. Entonces no lo tenemos aquí, pero vamos a leer lo que dice Pablo de lo que es el amor. Vamos a 1 Corintios capítulo 13. Le empieza a definirlo el versículo 4. El amor es sufrido. ¿Qué quiere decir? Es benigno. O sea, cuando alguien ama y establece un vínculo con otra persona, y ese vínculo es de amor, esa persona sufre lo que sea necesario por el bien de la otra, como hizo Jesús. Es benigno. ¿Qué quiere decir que es benigno? Que hace siempre el bien. En ese vínculo solo hace el bien. Y el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Entonces, si Dios es amor, cuando creó el hombre, ¿buscaba lo suyo? No. Cuando creó el sábado, ¿buscaba lo suyo? No. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Por eso, el amor de Dios nunca deja de ser, porque Él es la fuente de amor, Él es el que ama verdaderamente. Y todo lo hizo por causa del hombre, porque estaba pensando ¿quién? ¿En quién? En el hombre. ¿Y qué quería Él? Que el hombre sea su hijo y también tenga su amor en el corazón. Y por eso el día de reposo lo hizo por causa del hombre. ¿Y qué hizo Dios? ¿Cuál es el acto de amor al crear el sábado? Nosotros sabemos que toda la creación fue hecha para el hombre, incluyendo a la mujer. O sea, cuando Dios creó a Eva, ¿por qué lo hizo? Pensando en quién, en el hombre, en Adán y Eva. Pero primero creó a Adán y le dio un trabajo para que el hombre llegara justamente primero a necesitar a su esposa y después llegar a amarla, como Dios nos ama a nosotros, porque ese es el propósito de Dios, y deseaba que su esposa también lo amara él del mismo modo, no solo para que fueran una sola carne. Los unió para que cada uno de los esposos fuera una bendición para su pareja y se gozaran en el amor recíproco. Por eso, antes de crear a Eva, Dios hizo que Adán sintiera la necesidad de una compañera, de una persona a quien amar. Porque el que ama necesita a la otra persona y quiere estar con la otra persona. Y Dios le hizo sentir a Adán esa falta. Porque hasta que no creó Eva, la creación de Dios no era perfecta. Y leemos en Génesis 2, 20 al 24. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él, no se halló una compañera para él. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer, y la trajo al hombre. ¿Y qué pasó? Y ahora sí, Adán encontró lo que deseaba y necesitaba. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dijo Dios, ¿qué cosa? Dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer,
y serán una sola carne. Y esta relación que hay entre el hombre y su mujer es la que Dios usó para mostrar por qué nos redimió. Como dice Pablo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia, a su esposa. ¿Y qué hizo? Y dio su vida por ella. Entonces, ese es el verdadero amor, porque el que ama busca el bien del otro. Ahora, ¿amaba a Dios a sus hijos, a Adán y Eva? Sí. ¿Qué buscaba? El bien de ellos. Entonces, cuando después de crearlos, creó el sábado, ¿qué estaba buscando? Porque hizo el sábado para ellos. Y leemos en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y esto lo hizo después de crear a Eva. Y fue la tarde y la mañana el día sexto, y terminó el día sexto. Ahora, pero además Dios tenía otro regalo para el hombre. Ahora sí, la creación de Dios era buena en gran manera, pero faltaba un nuevo regalo para el hombre, para Adán y Eva y para su descendencia, para nosotros. Y entonces, por amor al hombre, Dios creó el sábado. Fíjese cómo dice Jesús. ¿Para qué creó el sábado? No por causa de que otra cosa no es para Dios, sino para el hombre. El hombre no fue creado, perdón, el sábado no fue creado justamente con otro motivo, sino para el hombre. Y leemos en Génesis 2, del 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. ¿Por qué? ¿Trabajó en sábado? Sí, porque creó algo más en sábado. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. O sea, es un día que Dios bendijo y lo santificó. ¿Qué quiere decir santificar? Separó. De su tiempo, Dios santificó el sábado, lo separó. No de nuestro tiempo, de su tiempo. Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, ¿qué desea el que ama respecto a la persona amada? Desea estar con ella. O sea, ¿qué desea el novio de su novia? Estar con ella. Y por eso se casa y quiere estar con ella para siempre. Eso es lo que desea. Porque la necesita y quiere estar con ella y gozarse con ella. Por eso hace las provisiones necesarias para estar con ella. Aparta un tiempo especial para estar con ella, con su novia. Y después con su esposa para siempre. ¿Y qué quiere decir esto? Que santifica una parte de su tiempo, lo aparta y le da el propósito deseado. Eso significa santificar. Ahora, ¿qué hizo Dios? Hizo eso. Primero separó el día séptimo. ¿Para qué? Para estar con nosotros. Él lo apartó. Eso es lo que Dios hizo con el sábado. Lo santificó, lo apartó como un padre de familia. Descansó de sus labores para estar con sus hijos, para reunirse con sus hijos y gozarse con ellos, y lo bendijo, para que sea también una bendición para cada uno de sus hijos. Y eso es lo que Dios hizo. Entonces, ¿qué está haciendo Dios el sábado? Y está esperando a su familia, que se reúna con Él, que se acuerden de Él. Pero ¿puede Jehová reunirse y gozarse con sus hijos, con su familia, si estos también no apartan, no santifican el día de reposo y lo dedican para estar con Él? No, no puede, se queda solo, se queda esperando solo. Por eso Él nos pide, porque su mandamiento es un pedido, Él nos pide a nosotros que también nos acordemos de santificar el sábado, de apartarlo como Él lo hizo y sigue haciéndolo, para poder gozarnos con Él y estar con Él. Porque cuando leemos en Éxodo 28 al 11, eso es lo que Dios nos dice. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahora, dedícame a mí el día de reposo, porque los 4 primeros mandamientos de la ley son los que se tratan del amor a Dios. Ahora, si yo amo a Dios, me voy a acordar del día de reposo para estar con Él y lo voy a separar. Ahora, si no lo amo, no. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, para separarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es reposo. O sea, ¿para quién? Para Jehová tu Dios. O el séptimo día es para Jehová.
Ahora, Jehová santificó el sábado para el hombre. Él dedicó su tiempo al hombre y nos pide a nosotros que lo dediquemos para él, para estar juntos. No hagáis en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. O sea, no te dediques a hacer otra cosa que a estar conmigo, yo te vengo a visitar. Eso es lo que Dios nos pide. No es que ponga una carga a nosotros y nos prohíba hacer algo. No, Él nos pide que voluntariamente lo santifiquemos para estar con Él, si queremos. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Jehová ya lo separó. Acuérdate de separarlo. Dios nos está diciendo, acuérdate de que te estoy esperando, que yo separo este día para estar con mis hijos. Acuérdate de venir a reunirte conmigo, que te estoy esperando. Eso es lo que Dios le dijo a su pueblo, es lo que le hacía con Adán y Eva, y es lo que nos dice a nosotros. Ese es el sentido del sábado. Para eso Dios lo hizo, para estar con sus hijos. ¿Por qué? Porque se preocupa de sus vínculos y nuestros vínculos. Por eso la ley de Dios se refiere a los vínculos que tenemos con Él y con nuestros hermanos, al amor que tenemos que tenerle a Él y a nuestros hermanos. Ahora, si no lo conocemos y no nos vinculamos con Él, ¿cómo vamos a guardar el sábado? Si justamente, si no estamos con Él, no lo podemos amar. Por eso, el acordarse el día de reposo para santificarlo, para separarlo y dedicarlo a Jehová, y no dedicarlo para nosotros, para descansar de nuestras labores, para estar preparados para reanudarlas y seguir andando por nuestros propios caminos, como a veces entendemos. No es para eso, no es para que nos repongamos físicamente, no es para cargar pilas, como decimos. Llego con las pilas vacías y me tiro y me quedo muerto. No, no es eso. Ahora, acordarse del día de reposo para santificarlo, dedicarlo a Jehová, es parte de nuestro amor a Dios. Nuestro amor a Jehová es parte del primer gran mandamiento de la ley. Y por supuesto, solo puedo cumplirlo si amo a Dios, como Jesús lo dijo, Mateo 22, 34 al 38. Entonces, los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Ahora, guardar los primeros 4 mandamientos, solo podemos hacerlo si amamos a Jehová. Y si yo amo a Jehová, y por supuesto voy a tener un vínculo con Él y voy a querer estar con Él, no solo el sábado. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas, porque toda la ley y los profetas se preocupan de qué? De nuestros vínculos. La ley y la gracia se preocupa de la reparación de nuestros vínculos cuando pecamos con nuestros hermanos, porque eso es lo primero que Dios nos pide, reconciliarnos con nuestros hermanos y después con Él, porque eso es lo que Dios quiere, deshacer la obra de pecado que destruye los vínculos entre los hombres. Por eso, nosotros no podemos guardar plenamente el sábado si no amamos a Jehová, y no podemos amarlo si no lo conocemos, si no conocemos a Jehová, y especialmente si no tenemos el verdadero amor en nuestros corazones, el amor de Dios, el amor de Jesús, oro refinado en fuego, como Jesús promete vendernos. Solo podríamos llegar a verdaderamente amar a Dios y a nuestros hermanos cuando completáramos nuestro primer trabajo y Dios empezara a cumplir la promesa de escribir su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones, la promesa de derramar su amor en nuestros corazones, en cumplimiento del pacto hecho con Cristo. Porque la promesa hecha al Mesías, a su Cordero, es que vería el linaje. Si Él tomaba nuestro lugar y moría por nosotros, nosotros podríamos tomar el lugar de Él. Y Él sería el primogénito entre muchos hermanos, entre muchos hijos de Dios que tendrían el amor de Dios en el corazón. Y por supuesto, podrían guardar la ley. Como leemos en
Jeremías 31, 31 al 34. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. O sea, lo que Dios tiene escrito en su mente y en su corazón lo tendremos nosotros. Y si Dios es amor, ¿qué tendríamos escrito? El amor de Dios. Y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y como leemos en Gálatas 5, 22 al 23, más el fruto del Espíritu es amor. Porque el que nace de Dios y llega a reflejar la imagen de Jesús, lo primero que tiene es amor, tiene gozo, tiene paz. Como dijo Jesús, mi pasos dejo, mi pasos doy, no la del mundo. Tiene paciencia, como Dios con nosotros, es benigno, hace el bien, es bondadoso, tiene fe, es manso como el cordero, tiene templanza. Y como dice Pablo, contra tales cosas no hay ley. ¿No? Y como decía Pablo en Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, por eso ese pueblo podía predicar el Evangelio por testimonio. Y en Romanos 13:10 dice Pablo, el amor no hace mal al prójimo, o sea, el que ama nunca hace el mal. Así que el cumplimiento de la ley es el amor, porque el que ama guarda la ley. Y eso es lo que tiene que tener el pueblo de Dios. Por eso la profecía anuncia que al tiempo del fin habría un pueblo que guardaría los mandamientos de Dios y tendría la fe y el testimonio de Jesús. ¿Por qué? Porque tendría el amor de Dios en el corazón. Ahora, ese es el verdadero significado del sábado. Dios lo aportó para estar por nosotros. Y el que ama a Dios, por supuesto, desea estar con Él. Y desea estar con Él no solo el sábado. Es como cuando el novio quiere estar con la novia todo el tiempo. Ahora, y por eso Dios usó el sábado como un símbolo del Evangelio del Reino de Dios, de su reino. Y ese es el significado profético del sábado. Para guardar el sábado, el séptimo día de la semana, debemos reposar de nuestras labores, debemos dejar de andar en nuestros caminos y debemos dedicarlo a Jehová, a reunirnos y gozarnos con Jehová. Por esa causa, el sábado es un símbolo del reino de Dios, ¿no? Del lugar del santuario de Dios, en el que, para entrar, morar en el lugar de su santuario y andar con Dios en sus caminos, no solo el día sábado, sino todos los días de nuestras vidas, siguiendo las pisadas de Jesús, primero, debemos dejar de andar en nuestros caminos y reposar para siempre de nuestras malas obras. O sea, no solamente debemos dejar de hacer nuestras obras el día sábado, siempre. Y eso solo es posible por la promesa de entrar en su reposo. Como dice el autor de Hebreos, debamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, y esto especialmente para las vírgenes, porque las vírgenes insensatas no van a entrar. Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, y está hablando sus hermanos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. ¿Quiénes? Los miembros de la iglesia primitiva habían entrado en el reposo prometido por Dios. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y ahora habla de quién, del tipo de los israelitas que no entraron en Canaán, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así el séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. ¿No? Hablando de quién, de Israel. Y lo mismo se aplica a quién, a nosotros en el tiempo de la iglesia cristiana, mientras la puerta está abierta. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz. Y eso es válido mientras está abierta la puerta de la gracia. O sea, está hablando de hoy. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.
Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y ese es el reposo que Dios le ofrece al pueblo adventista. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Y eso es lo que tiene que pasar con el ángel de la Odisea. Tiene que entrar por la misma puerta por la que entraba la iglesia primitiva y tiene que reposar sus obras para empezar a hacer otras cosas, ¿no? Como dice Pablo, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o sea, nació de nuevo de Dios, las cosas viejas pasaron y aquí, ¿cuántas? Todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, porque eso es lo que siempre Dios busca, es restablecer vínculos, para que nuestros vínculos sean perfectos y tengamos amor en nuestros corazones. Porque Dios estaba en Cristo, por amor reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, porque vino a reconciliarse con pecadores y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. O sea, en vez de hacer la obra que antes hacían, ¿qué hacen los miembros de la iglesia primitiva? ¿Qué hacían? Ahora, la obra que Jesús hacía. Y eran embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Para qué? Para poder amar a Dios. Y si esto se le predicaba a un judío, tenía que reconciliarse con Dios para poder guardar realmente el sábado. Porque los judíos, como los adventistas, creían que lo guardaban. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y como dice Pablo en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, o sea, una nueva creación, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, o sea, ya no más en los viejos caminos, sino en ese camino angosto que está muy por encima del mundo. Y en Ezequiel 36:27 está la promesa, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, mi presencia, yo voy a estar dentro de ustedes. Y haré, yo voy a hacer, que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Que anden en mis caminos, esos caminos que son más altos que los cielos de la tierra. Por eso, si decidimos entrar en su reposo, Dios podrá cumplir en nosotros todas sus promesas y nosotros podremos guardar todos sus mandamientos. Y especialmente el mandamiento nuevo de Jesús, porque su amor habrá sido derramado en nuestros corazones y su nombre estará escrito en nuestras frentes. Como dijo Jesús, un mandamiento no os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, con mi amor, con oro refinado en fuego, que os améis, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, y esa es la hermosa promesa para la iglesia primitiva y para nosotros, porque Jesús vería el linaje, porque sus hermanos amarían como él. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y ese amor empieza por el amor a Dios y por entrar en su reposo, para entrar al reino de Dios, para vivir donde vivía Jesús y andar en las pisadas de Jesús. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este. Y ese testimonio se vio justamente en los mártires de Jesús, que uno ponga su vida por sus amigos. Y ese testimonio, por supuesto, va a volver a verse. Esa es la promesa de Dios. Y como dice Pablo en Romanos 5, 1 al 5, justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, de que lo que se perdió en el hombre vuelva a ser restaurado. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y por eso ese pueblo guardaba los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque amaba a Dios y amaba a sus prójimos. Y Juan en 1 Juan 3, versículos 1 y 14 dice lo siguiente: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, porque esa promesa era una realidad y tiene que ser una realidad con nosotros. Ahora, si ese pueblo amaba a Dios
como Dios nos ama a nosotros. Entonces, ¿qué deseaba? Estar con Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Nosotros sabemos, dice Juan, que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y el ángel de la Odisea está muerto, tan muerto como el ángel de Sardis. Y leemos en 1 Juan 4, 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en 1 Juan 4, 16 leemos, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros, para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y en 1 Juan 5:3 dice lo siguiente, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Ahora, ¿cómo se ve? ¿Cuál es el fruto? Que ese pueblo guarda los mandamientos, porque si ama a Dios y ama a su prójimo, por supuesto que va a guardar los mandamientos. Todos los primeros 4 mandamientos, porque ama a Dios. Y por supuesto que nunca le va a hacer mal al prójimo. Nunca va a hacer lo que los últimos mandamientos nos dicen que no tenemos que hacer. Y sus mandamientos no son gravosos, no son una carga. Para el que ama a Dios, el sábado no es una carga, es un gozo. Como dice Dios en la profecía de Isaías 58, el 12 al 14, hablando del pueblo adventista. Y los tuyos, dice, reedificarán las ruinas antiguas, porque los lugares asolados tienen que ser reedificados. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar, porque ese pueblo va a empezar a recorrer el camino angosto. Si retrajieres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso es Jehová. Ahora, el que ama a Jehová, como lo hace el esposo con su esposa, se va a gozar con su esposa. Y lo llamares delicia, santo, glorioso es Jehová. ¿Por qué? Porque el que hace eso es porque ama a Jehová y se goza de estar con Jehová. Y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová. ¿Te vas a gozar con quién? Con tu Dios. Y vas a esperar ese día para reunirte y gozarte con tu Dios. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y esta es la promesa para el pueblo adventista. Y por eso va a haber 144.000 sellados que van a tener el nombre de Dios y el Cordero escrito en la frente. Y van a guardar plenamente el sábado. Estos van a ser los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe y el testimonio de Jesús. Por eso es mi deseo que puedas entrar en el reposo de Dios y puedas guardar plenamente el sábado, para ser parte del pueblo que irá con Jesús a la batalla. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a tu verdad y tengas un hermoso y feliz sábado.